dar inicio a este nuevo webinar, el negocio del consultor, todo lo que tienes que saber sobre el negocio de la consultoría sin quebrar en el intento. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Primero, les decía, me da mucho gusto ver a caras tan conocidas. También me da mucho gusto ver a todas las personas que se suman por primera vez a nuestra plataforma. Los que no me conocen, un poquito sobre mí. Soy el fundador de InAcademy. Además, soy empresario y soy coach de negocios, experto en neurociencias, imagen pública, economía conductual, psicología social. Además, pues he tenido varios emprendimientos, tengo más de 70 emprendimientos. La Universidad Mi Alma Mater me reconoció con la medalla Liderazgo Anáhuac por lo que ellos consideraron invaluables aportaciones al mundo empresarial. También fui premiado con el Cum Laude por la Universidad Isabel I y también fui galardonado con el Premio Excelencia Imago por el Colegio de Imagen Pública. Pero basta de hablar de mí y mejor vamos a entrar en materia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ok, vamos a ver cuáles son los primeros errores que yo cometí cuando decidí convertirme en consultor. Vamos a ver también por qué trabajar como freelancer o como consultor no es la mejor idea de todas. De hecho, podría ser prácticamente un suicidio profesional. También vamos a hablar sobre cómo puedes comenzar a transformar tu negocio en una empresa que de verdad genere ingresos. Ahora, los que se queden hasta el final, vamos a tener dos temas bonus. Vamos a hablar también sobre qué puedes hacer para que te compren, que creo que esa es una pregunta que todos tenemos, por lo menos alguna vez en la vida profesional. Nos hacemos esta pregunta: ¿qué puedo hacer para que me compren? Y finalmente vamos a dar algunos neurotips, algunos tips de neuromarketing para estirar un poquito más la liga. ¿A qué me refiero con eso de estirar un poquito más la liga? Para hacer que mis clientes estén dispuestos y felices de pagar más por mis productos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ahora sí arrancamos. Y bueno, primero empiezo a platicarles algunos de los errores que yo cometí cuando recién empezaba pues a dedicarme a todo esto de la consultoría. Ya había yo tenido algunos emprendimientos, algunos con un rotundo fracaso, algunos fueron un gran éxito. Entonces, no era nuevo para mí el afrontar retos. Por ahí cuando yo tenía 23 años, estaba realizando yo una maestría. Estaba haciendo mi primera maestría, una maestría en ingeniería en imagen pública. Permíteme iniciar. Estaba haciendo yo una maestría en ingeniería en imagen pública y yo me sentía ya listo, pues, para poder dar conferencias, y de hecho lo estaba haciendo. Me estaban contratando en diferentes lugares por toda la República Mexicana para dar conferencias, y entonces recuerdo la primera vez que me subía en un avión para ir a dar una conferencia. Fue una conferencia que di en Chihuahua, de ahí me fui a Veracruz, de ahí me fui a Oaxaca, y entonces yo empecé a dar conferencias en muchos lugares y cada vez me sentía yo más preparado. Sin embargo, me ganó la confianza y entonces llegó el momento en donde dije: ¿por qué hacer conferencias en donde me están contratando para eso? ¿Qué pasaría si yo hiciera mi propia conferencia? Y entonces dije: puedo ganar muchísimo más si lo hago de esta manera. ¿Por qué? Porque pues en vez de que me paguen solamente una partecita de la participación de todos, ahora lo que yo podría hacer es ganar de todos los boletos que se estarían vendiendo en, pues, en una de estas conferencias. Entonces, yo lo que hice fue rentar un teatro. No tenía pues mucho dinero para destinar a este proyecto, entonces renté un teatro muy pequeñito. Renté el Teatro Ofelia, no sé si lo conocen, es un teatro muy pequeñito, en pésimas condiciones además, pero era muy barato. Estamos hablando por ahí del año 2003-2004. Es un teatro que en aquel entonces me costó rentarlo todo el día 8,000 pesos mexicanos, algo así como $350 americanos para las personas que nos están viendo en otras partes del mundo. Todo eso por todo el día. Entonces, ¿cuál fue mi lógica? Dije: ok, voy a hacer una conferencia de 3 o 4 horas. Al hacer una conferencia de 3 o 4 horas, pues esto es espectacular. Vendo los lugares, el teatro tiene 319 lugares. Si yo multiplico, el costo del boleto era de 500 pesos. Por lo menos me voy a estar llevando 150,000 pesos y puedo hacer 2 funciones en un día. Entonces, para mí ese era un muy buen negocio. En ese entonces yo tenía como 23 años
Ese era un gran negocio a esa edad. Entonces dije, lo voy a hacer, además doy 2 al día, voy a ganar como 300,000 pesos hoy. El problema es que antes era un poquito distinto a cómo es el día de hoy. Antes Internet sabemos que no tenía la capacidad que tiene en la actualidad. Antes, por ejemplo, Internet pues no funcionaba, no era tan rápido, no teníamos esta cuestión del 4G, del 5G, no existía el streaming y de hecho el Internet pues lo pagábamos por horas y se abría lenta cada página y no necesitábamos más de 5 horas en todo el mes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Rento este teatro, tenía que ver cómo comercializar o cómo vender los boletos y entonces se me ocurrió bien fácil, pues entonces mando a hacer volantes para toda la gente centennial, nuevas generaciones que nos están escuchando. Los volantes básicamente pues eran papelitos con publicidad en donde yo voy a repartir esos volantes y entonces la gente se iba a enterar e iban a ir al evento. ¿Cuál es el problema? La gente ni recibía los volantes, los tiraban. Si ahorita, por ejemplo, el mail que nos mandan de algunas empresas, nosotros lo consideramos basura, ahora imaginen lo que era en aquel entonces volantes que eran pedazos de papel con publicidad. Mandé a hacer 15,000 volantes, no funcionaron, fui a algunas oficinas a intentar vender este evento y literal, era una conferencia de imagen física porque en ese entonces pensé que era lo que mejor iba a vender y se lo terminé vendiendo a secretarias, iba a consultorios médicos y convencí a las secretarias para que vayan a esta conferencia por 500 pesos. A fin de cuentas, logré vender más o menos 15 boletos. 15 boletos, esto es lo que logré vender y entonces sí lo consideré mi primer gran fracaso. ¿Por qué? Porque yo podría hablar en frente de auditorios llenos y de verdad me encanta hablar en público. Puedo hablar en frente de 10, 15, 20 mil personas y me encanta hablar en público. Pero se los juro que presentarse en un auditorio con 319 butacas y solamente 15 asientos ocupados, eso sí da pánico. Entonces, pues lo que yo hice fue empezar a pensar qué puedo hacer con eso. Finalmente la inversión está hecha, no les voy a regresar su dinero y voy a cancelar el evento, vamos a hacer el evento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el evento? Pues si ya no vendí los boletos, lo tengo que llenar, pero vamos a llenarlo de una forma estratégica. Entonces, lo que hice, mandé a hacer unas invitaciones bien bonitas con una cajita bien bonita y se la envié precisamente a 319 directores de empresas, 319 directores de empresas a las que yo les quería dar consultoría. Ahora, yo sabía que no iban a llegar todos, finalmente sí llegaron como 250 personas, para ellos era un evento gratis en donde pues iban a aprender algo diferente, algo nuevo, pero para mí era pues básicamente una estrategia de venta. Era tenerlos ahí sentados 4 horas escuchándome mientras yo les vendía un producto. En sus oficinas difícilmente me hubieran dado a lo mejor 10 o 15 minutos. De esta forma, pues empezó mi travesía en el mundo de la consultoría. Ahora, el evento, pues más o menos fue un buen evento. Fallaron muchísimas cosas, falló el proyector, no llegó el de la pantalla, por ahí a mitad de la conferencia hubo un escándalo porque el del ballet parking chocó el coche de uno de los asistentes, pero finalmente salió. Finalmente salió, al final del evento ofrecí un pequeño cóctel, nada exuberante, básicamente canapés y vino barato, pero pues lo que yo quería es que la gente haga un poquito de networking y algo increíble pasó. Se me empezaron a acercar pues, los asistentes al evento. Cuando tú estás arriba en un escenario pasa algo muy curioso. La gente te ve como una estrella y te creen todo lo que les dices. Entonces la gente se me empezó a acercar y entonces me empezaron a decir, oye, me interesa que vengas a mi empresa, etcétera, etcétera. Pero de repente eran demasiadas las tarjetas de presentación que yo había coleccionado y me di cuenta que no iba a tener tiempo de atender a todos. Y platicaba con una de las personas que me contactó ahí y le dije, mira, tú vas a ser sincero. Apenas estoy empezando como consultor y no puedo pues dar tanta consultoría. Y me dijo estas palabras que se me grabaron toda la vida. Los grandes piensan en grande y sueñan en grande. Los grandes piensan en grande y sueñan en grande.
Y entonces dije, ok, voy a empezar a soñar en grande. Y ahí es donde me di cuenta que yo estaba cometiendo uno de los peores errores que puede cometer un consultor. En la carrera, bueno, en la maestría de Ingeniería en Imagen Pública, muchas veces habíamos hecho referencia a una película de Disney porque el protagonista era un consultor en imagen. Entonces, pensaba, y de hecho puse la película, y sí, el actor es Bruce Willis, la película es buena, pero ahí me di cuenta cuál era el error. Estaba idealizando a este personaje, y en esta escena creo que está perfectamente bien ejemplificado el error que yo estaba eh, cometiendo. Estaba pensando en muy chiquito, estaba pensando en muy chiquito porque para mí este era el referente de un consultor. Ahora, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Pues empezar a pensar mucho más en grande. ¿Cómo podía yo pensar mucho más en grande? Empecé a ver cuáles son las verdaderas empresas de consultoría. Y entonces, por ejemplo, caí con esta, Deloitte. Deloitte es una empresa de consultoría y ese es el negocio del consultor, no Bruce Willis en una película de fantasía de Disney. El negocio del consultor es Deloitte. Deloitte tiene ingresos por 38.800 millones de dólares al año y tiene 286,000 empleados. Gran diferencia. Ahora, ¿cuál era el problema o qué es lo que me estaba pensando? Pues yo quería crecer ya como Deloitte, ya no quería ser el Bruce Willis de la película de Disney. Y bueno, yo tenía que ver cómo hacerle. Y quien tiene un porqué termina encontrando un cómo. Y eso es precisamente lo que empecé a hacer. Ahora, ¿por qué trabajar como freelancer o como consultor independiente no es tan buena idea? Y creo que ya te di alguna pista de por qué no va a ser muy buena idea. Ahora, hay una teoría de la que yo he hablado mucho en muchos cursos y tiene que ver con la forma como nosotros distribuimos nuestro tiempo. Muchas veces platicando con alumnos en diferentes universidades, en algunas conferencias que he dado, me preguntan, bueno, ¿cómo se cobra el trabajo del consultor? Por muchos años, pues estuvimos haciendo las cosas mal. ¿Por qué estuvimos haciendo las cosas mal? Porque a lo mejor leímos muchos libros de John Grisham de abogados, etcétera, etcétera. Y es más, todavía hay quien me dice, es que se cobra por hora. ¿Cuánto cuesta la hora de un consultor? La hora no se puede vender. ¿Por qué no se puede vender? Porque el tiempo es un recurso no renovable. Y eso apréndanselo por favor de memoria. No pueden vender el tiempo porque el tiempo no lo puede recuperar. Por ejemplo, imagínense que ahorita hay un holocausto nuclear, mucho más dramático del que estamos viviendo. Nos quedan 24 horas de vida. Y yo de repente les digo, ¿sabes qué? Necesito 3 horas de tu día. Quedan 24 horas de vida. Vamos a ser honestos. ¿En cuánto me la venden? Y de verdad soy un tipo ameno, pero realmente ¿en cuánto tiempo me van a vender esas 3 horas? Y ahorita muchos están pensando, no, pues ni de loco, me quedan 24 horas. Ahorita lo que no quiero es ni trabajar ni nada de eso. Bueno, esa es la realidad. No sabemos cuánto tiempo tenemos, entonces nosotros no podemos vender nuestro tiempo. Vender nuestro tiempo es lo mismo que si vendemos el dedo pulgar, no te vuelve a crecer, no lo puedes vender. Hay una película que hace referencia a esto, de hecho es buena película, se llama In Time con Justin Timberlake. eh, y en esta película está el protagonista, bueno, todos en la película cuando nacen tienen todo el tiempo del mundo y a los 25 años les sale como una línea de tiempo en el brazo y en esa línea de tiempo en el brazo, pues lo que va a pasar es que empiezan a pagar todo con tiempo y empiezan a consumir todo con tiempo. Por ejemplo, si tú trabajaste todo el día, dependiendo del tipo de trabajo que tienes, te van sumando rayitas en tu brazo. Si yo quiero, por ejemplo, un café, pongo el brazo y me quitan rayitas. Se te acaba el tiempo, te mueres. La gente más pobre, pues obviamente vive al día. La gente más rica tiene un ritmo de vida más lento y tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, esta película hace buena referencia y cuando yo empezaba a trabajar como consultor, me di cuenta de este pequeño error. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Quería hacer todo en mi empresa. Bueno, no era una empresa realmente, yo era un autoempleado que me estaba engañando pensando que yo tenía una empresa. Pero la verdad es que yo era un autoempleado. Y entonces yo quería encargarme de la publicidad
quería encargarme de la producción, quería ver a los clientes, me encargaba de las quejas porque había muchísimas, pero no me daba tiempo de nada, me encargaba de entregar el producto, me encargaba de pagos, contabilidad, etcétera, 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 etcétera. No tenía tiempo ni yo para seguir aprendiendo ni creciendo, no podía ver nuevos clientes, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer aquí? Pues tendríamos que ver la parte de arriba del reloj de arena. Y esto es lo que están haciendo los empresarios de gran escala. Ellos no están haciendo la parte de abajo. Ellos están dedicando a la parte de arriba. Ellos están buscando nuevas oportunidades, están buscando inversiones, están relacionándose con otros empresarios con los que pueden hacer negocios. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer cuando nosotros estamos arrancando? O a lo mejor ya tenemos un camino andado. Lo primero que tendríamos que hacer es contratar nuestra mano derecha. Finalmente, hasta Santa Claus tiene ayudantes. Entonces, tú necesitas a alguien que se encargue de la parte de abajo de ese reloj de arena para que tú te puedas, pues ahora sí que dedicar a la parte de arriba de ese reloj de arena. Eso es lo que están haciendo los empresarios de gran escala. Si tú decides dedicarte únicamente a la parte de abajo y continuar siendo un autoempleado, vas a terminar en lo que yo llamo, pues, la teoría del médico. Tú lo que tienes que estar haciendo, tú ahorita tienes que estar creciendo, buscando relaciones, oportunidades. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que están haciendo todos los empresarios del mundo, constantemente se están capacitando, están buscando cursos, están buscando qué es lo más nuevo que hay en el mercado, etcétera, etcétera. Y es más, no me dejarán mentir, si ustedes se meten a internet y buscan, por ejemplo, son grandes empresarios en el mundo. Tenemos, por ejemplo, a Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, tenemos a Bill Gates, tenemos a Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey. Todos ellos cada año publican una lista de qué es todo lo que leen y qué libros nos recomiendan. ¿Por qué? Porque se la pasan estudiando todo el tiempo. Warren Buffett lo dijo, él es de 6 a 8 horas diarias. Si ven, por ejemplo, el documental que hay en Netflix de Bill Gates, lo van a ver. Todo el tiempo se está llevando libros y hasta de repente hay un morral lleno de libros y le pregunta el que está haciendo el documental a su asistente, ¿y esto en cuánto tiempo lo leí? Era una bolsa llena de libros. Dice, esto es para el fin de semana. Eso es lo que están haciendo los empresarios. Entonces, tenemos que prepararnos. Si no, vamos a caer en lo que llamo la teoría del médico. ¿De qué se trata esta teoría? El médico finalmente es un autoempleado. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al médico? Pensemos que un médico privado, pues más o menos por una hora de consulta está cobrando sobre 2,000 pesos. La consulta, digamos que trabaja 10 horas diarias, gana 20,000 pesos diarios. 20,000 pesos diarios es muchísimo dinero. No cualquier persona puede generar 20,000 pesos diarios. Ahora, este hombre además trabaja 7 días a la semana. Son 140,000 pesos diarios, perdón, a la semana. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. No cualquier persona está generando 140,000 pesos a la semana. Si nosotros lo vemos por todo el mes, este señor gana 560,000 pesos al mes, más de $500,000 de pesos. Es muchísimo dinero. Pero, siempre hay un pero no todo esto es para él. Estamos hablando de un hombre que trabaja de lunes a domingo, 10 horas diarias, probablemente no tiene tiempo para familia, no tiene tiempo para comer, no tiene tiempo para amigos, no tiene tiempo para nada. De estos 560,000 pesos tiene que pagar impuestos. Ya de ahí, ya le dimos un bajón, le quedan 400. Tiene que pagar además lo que son sus gastos fijos, gastos variables, tiene que pagar consultorio, tiene que pagar rentas, tiene que pagar enfermeras, secretaria, contadores, tiene que pagar por ahí todos los seguros que tienen que pagar los médicos, incluso seguros por negligencia, tienen que pagar un montón de cosas, le quedan 250,000 pesos mensuales, sigue siendo mucho dinero. Nada despreciable, no cualquier persona lo genera, pero hay un problema. ¿A qué edad se va a retirar este médico? Y entonces nosotros aquí es donde empezamos a pensar, bueno, sí, un médico podría retirarse 75, 80, lo mejor antes, dependiendo del tipo de especialidad que tenga. Un médico clínico, imagino, tiene más tiempo para trabajar. Un cirujano, yo creo que por ahí de los 65, ya cuando el pulso empieza a fallar, sus mismos clientes lo van a empezar a jubilar. Entonces, de aquí él tiene que pensar, ok, se retira, vamos a poner una edad, 75 años.
¿cuánto tiempo más va a vivir esta persona? Pueden ser 20 años más, puede ser un año más. ¿De qué va a vivir si es un autoempleado? Dejó de generar ingresos. Entonces, de aquí, pues tendría que ahorrar por lo menos la mitad para su fondo de retiro. Y esa es la historia de un médico. Ahora, pensemos en qué es lo que pasa con un consultor. Hace poco estaba yo, pues, en una sesión con un grupo de egresados que fueron exalumnos míos. Estábamos platicando de qué es lo que está haciendo cada uno, etcétera, etcétera. Y entonces, una de las personas, y es parte por lo que surge el webinar en el que estamos el día de hoy, me dice, es que nada más no me salen las cuentas. Digo, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Me dice, pues yo me estoy dedicando a la consultoría y su fuerte son los manuales de imagen física. Digo, perfecto, es un buen negocio, a la gente le gusta, la vanidad siempre vende, a la gente siempre le gusta cómo se pueden ver mejor. Entonces, es un buen negocio, es un buen producto el que tiene y además lo hace muy bien. Le digo, ok, vamos a ver cuál es tu capacidad productiva. Me dice, yo puedo hacer 4 manuales al mes. Le digo, ¿y en cuánto lo estás vendiendo? Me dice, pues los vendo en 10,000 pesos. Es decir, ella está generando 40,000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que no contempló? De estos 40,000 pesos, algo se tiene que gastar pues en hacer el manual, ¿no? Vamos a decir desde el diseño, impresión, etcétera, etcétera, pues por lo menos son 10,000 pesos de esos 4 manuales. Además, tiene que pagar también impuestos, tiene que pagar de entrada IVA y tiene que pagar impuestos sobre la renta, por lo menos en México, más impuestos estatales, más otros impuestos. Ya solo le quedan 20,000. De ahí todavía tiene que pagar, pues, algún lugar para trabajar. Necesita, pues, por lo menos una computadora, las licencias de los programas de las computadoras, necesita una oficina, aunque sea una silla en un WeWork con uno de estos lugares compartidos, necesita, pues, pagar su gasolina, teléfono, etcétera. Le quedan 10,000 pesos. Y como es consultora y se dedica al conocimiento, tiene que además capacitarse y estudiar un montón. Por lo menos se gasta otros 10,000 pesos. Está en ceros, le cuesta trabajar, no le conviene trabajar. Es más, que renuncie y que mejor le pida apoyo al gobierno. Le saldría mejor. Entonces, ese es el problema y en ese error estamos cayendo mucho de las personas que nos dedicamos a la consultoría. Yo me tardé en darme cuenta, la verdad, pero finalmente pues me doy cuenta y empiezo a recalcular. Finalmente eso se tratan los negocios, hay que recalcular. Ahora, ¿qué es lo que hice o cómo podemos comenzar a transformar el negocio de la consultoría en una empresa que de verdad genere ingresos? Ok, lo primero que tenemos que hacer es encuentra tu razón de vivir y tu propósito de transformación masiva. Lo decíamos ya en otras oportunidades, cuando nosotros realmente nos queremos dedicar a algo, lo tenemos que hacer con pasión y además ya no utilizamos únicamente el concepto de misión empresarial. En la economía de hoy estamos utilizando un concepto que se llama propósito de transformación masiva, que es algo mucho más grande y por ahí es de donde nacen las organizaciones exponenciales. Estas organizaciones que en poco tiempo logran una evaluación de más de $1,000,000,000. Para entender un poquito más sobre esto, en YouTube pueden encontrar un video que se llama el futuro de las empresas, en donde está explicado exactamente cómo encontrar estos dos conceptos. Una vez que tenemos estos dos conceptos, ahora lo que necesitamos es identificar un problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los empresarios. Buscan problemas y ofrecen soluciones. De eso es de lo que vive un empresario. Identificamos un problema y después planteamos una solución. Si nuestra solución es percibida y valorada por la gente que tiene el problema como la mejor, nos van a empezar a consumir. ¿Qué podría ser? Desde problemas de movilidad, problemas de conexión, incluso los baches. Este tipo se convirtió en un héroe porque lo que hizo es, pues, si el gobierno no tapa los baches, pues lo adoptamos y ponemos un arbolito. Todo se vale, pero hay que plantear soluciones. Ahora, cuando hay muchos problemas, hay muchas soluciones y esa es la belleza de la economía en donde estamos viviendo. E incluso el momento en el que estamos viviendo es muy lamentable, pero bueno, para el que quiere emprender hay cantidad y cantidad de problemas que ahorita hay que solucionar. Ahora, aquí es donde se empieza a poner interesante. Dale un enfoque de empresa.
Y este es el gran cambio que nosotros tenemos que empezar a hacer. Si nosotros no le damos un enfoque de empresa, seguimos siendo autoempleados con una máscara de empresa, pero no vamos a pasar de ahí. Tenemos que dar un enfoque empresarial, tenemos que crear una organización que no solamente nos respalde, nos ayude a crecer. Vamos a encontrar también un diferenciador. Tengo que ser radicalmente diferente a todos los demás. Tan solo ponte a pensar, ¿cuántas empresas de todo hay? ¿Cuántos consultores hay en el mundo? ¿Cuántas empresas refresqueras hay? ¿Cuántas tienditas hay en la esquina? Ahora, ¿por qué me van a comprar a mí y no a otro que es igual a mí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que vengas conmigo a comprarme? Ahora, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Para yo poderme diferenciar de los demás, primero tengo que entender cómo funciona la mente humana. En la mente humana, solamente, por lo menos en la mente occidental, tenemos cabida para recordar hasta 7 cosas de una misma categoría, por lo menos de forma inmediata. Hay muchos estudios sobre esto, que ya en otra ocasión, si quieren, podemos hablar de todos los experimentos que se han hecho sobre esto. ¿Por qué lo digo ahora sí que en la mente occidental? Porque este mismo ejercicio, bueno, el experimento que se hizo fue un experimento en donde a un grupo de personas les pusieron números al azar y tenían que memorizarlos. Y pues el cerebro occidental o las personas occidentales lograron memorizar hasta 7 elementos de esos signos distintivos y los asiáticos pudieron memorizar más, aparentemente porque sus palabras son más cortas y 7 conceptos es lo que nosotros podemos pronunciar en 2.5 segundos. Por ejemplo, si yo ahorita le digo, trate de recordar 7 coches de la marca Toyota, se va a dar cuenta que no puede. Y estamos hablando que hay más de 300 modelos. Y ahorita a lo mejor se pone a pensar, ok, está el Prius, está el Prius y ya no me sé más. Entonces, trate de hacer usted este ejercicio y se dar cuenta cómo ya cuando empieza a llegar al 5, 6, 7, 8 ya nos empieza a costar más trabajo. Usted no quiere ser el 8 en la mente del consumidor porque nunca se van a acordar de usted. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, vamos a entender que en el mercado siempre va a haber cabida para 2 marcas y eso está cambiando. En el futuro solamente va a quedar una. Por ejemplo, si yo pensara en el mercado de los refrescos de cola, tengo a Coca-Cola y tengo a Pepsi-Cola. No hay más. A lo mejor usted ahorita me dice, no, pero está Red Cola y está Big Cola y está todas estas colas. Pues que se queden en la cola porque realmente en el mercado solamente hay 2. Hay Coca-Cola y Pepsi-Cola, los demás tienen una porción miniatura del mercado. Tenemos iPhone y tenemos Samsung. No hay más. Por ahí Huawei quiso entrar, Nokia ya desapareció, etcétera, etcétera. Realmente la competencia es entre estos dos. Si yo me voy, por ejemplo, a televisión por streaming o estas nuevas plataformas, tenemos Netflix, tenemos Prime. Apple trató de entrar, no lo ha podido hacer. Incluso a Disney le está costando trabajo entrar aquí, porque ya hay 2 posicionadas en la mente del consumidor. Hasta en los deportes pasa. Por ejemplo, en el fútbol, Real Madrid y Barcelona, aunque ni siquiera son los mejores equipos del mundo hoy, pero nadie está pensando en el Liverpool, ni en el Tottenham, ni están pensando en el Chelsea. No, la gente piensa Real Madrid-Barça y esa es la gran rivalidad y es lo que vende boletos. Entonces, si ya hay 2 empresas en una misma categoría o rama de negocio, lo que tenemos que hacer en vez de convergir, tenemos que divergir. ¿Qué quiere decir esto? Ok, si ya existe Coca-Cola y Pepsi, yo quiero hacer un refresco de cola, lo voy a hacer, pero ahora lo voy a hacer de limón y se va a llamar Sprite. Y va a haber otro que se va a llamar 7-Up. Y así nos podemos ir con Fanta, Mirinda, después nos podemos ir con otros sabores y es lo mismo. Entonces vamos a divergir. Ahora, necesitamos mucha planeación estratégica. Hay diferentes modelos de planeación. A mí, por ejemplo, uno de los que más me gusta es el modelo del Lean Startup, que es un modelo muy rápido porque hoy tenemos que ser muy veloces. En la economía de hoy ya no tenemos tanto tiempo de planeación como lo teníamos a lo mejor en otros tiempos. Hoy estamos caminando muy rápido, hoy estamos corriendo. Entonces tenemos que planear rápido y como dicen en Silicon Valley, fracasa rápido y fracasa mucho. Avienta tu proyecto y ahí vas viendo cómo lo mejoras. Entonces, hay diferentes formas de planeación. Una vez que tenemos ya nuestra planeación, ahora haz que te conozcan.
Y no solamente que te conozcan, que te deseen. Y cuando te deseen, que te valoren. ¿Por qué? Porque por el mismo producto la gente podría estar pagando $5 o podría estar pagando 10 centavos. Entonces te tienes que dar a valorar. Hay estrategias para eso. Ahora, es momento de que te empiecen a comprar. ¿Y cuánto es lo que cuesta nuestro trabajo como consultores? Todo depende. Todo depende. Depende de qué, la estrategia de precios que tú quieras poner desde el principio. No tiene nada que ver si eres nuevo, si eres viejo en el negocio. No tiene nada que ver si apenas vas a arrancar tu negocio, si tienes mucha experiencia. No, es una cuestión de posicionamiento. Por ejemplo, es como si usted va a poner un restaurante. Pues no va a poner el restaurante y va a decir, no, pues es que somos novatos, aunque es de lujo el restaurante, voy a cobrar poquito y luego voy cobrando un poquito más. No, desde el principio tú tienes una estrategia de precios. Si desde el principio quieres cobrar caro, hazlo. Lo puedes hacer. Solamente que tienes que hacer que el cliente que vayas a tener perciba el valor que tú le estás entregando por el precio que esta persona está pagando. Ahora, no solamente es momento que te compartan, también de que te vendan. Y ahí es donde nosotros empezamos pues ahora sí que a conseguir evangelizadores de marca. ¿Qué es un evangelizador de marca? Alguien que me va a vender. Por ejemplo, les platico una experiencia de algo que me pasó, pues muy interesante. Un día estaba yo entrando a una tienda Office Max, iba a comprar una computadora, era una computadora para la casa, la verdad yo no sé mucho de computadoras, y en eso llegó un amigo que pues, le gustan mucho las computadoras Mac, literalmente quitó al chaparrito que me estaba ayudando de Office Max, muy amable, y entonces mi amigo me empezó a decir, ¿sabes qué? No compres esta, compra esta otra, aunque sea más cara, no importa, compra esta otra. Y yo, no, pero es que no necesito tanto, compra esta otra. Y entonces él me la empezó a vender. Finalmente creí en mi amigo, él fue quien pidió la computadora, se la entregaron a él, me abrazó y me llevó caminando a la caja, él se la entregó a la cajera, él esperó a que yo pague, lo único que le faltó decirme es gracias por comprar con nosotros. Él ni trabaja para Apple, ni conocía a Steve Jobs, ni nada, simplemente era un evangelizador de marca. Y hay muchas marcas que lo han conseguido. Tenemos ejemplos como Harley Davidson, incluso Star Wars. Hay gente que se casa con los vestidos y los disfraces de Star Wars. Ahora, ¿por qué lo hacen o por qué la gente se casa con vestidos de Star Wars? Simplemente porque Star Wars es una marca de culto, que de hecho en el curso Aprende a Emprender, ese es nuestro último módulo. ¿Cómo puedo hacer que mi marca se convierta en una marca de culto, en una marca con evangelizadores, en una marca que se venda sola, que mis mismos clientes me estén vendiendo? Que de hecho ahí tomo muchos elementos que hice pues de una pequeña tesis que hice en donde comparto elementos teológicos dentro de las empresas. Es decir, estamos tomando conceptos de las religiones para impactarlos o para poder proyectarlos dentro de las empresas. Ahora, una vez que me van a vender, ahora, ¿qué puedes hacer para que te compren? Ya te están vendiendo, ya sabemos cómo empezar, ya sabemos que no somos autoempleados, que tenemos que tener un sistema más empresarial de crecimiento, ya sabemos que podemos cobrar lo que nosotros querramos y que no vamos a cobrar por hora. Ahora, ¿qué puedes hacer tú para que te compren? Ok, ¿por qué contratar a un consultor? Lo primero que tengo que hacer es conocer quién es mi público. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Y lo más importante, hay dos emociones que son las que mueven al ser humano. Una se llama placer y la otra se llama miedo. La gente tiende a buscar placer a corto plazo y alejarse lo más posible del miedo. Así funciona nuestro cerebro. Por eso es que es tan difícil estar a dieta. Decirle no a este pastelito y sufrir ahorita y decirle no a ese placer, por eso es que es tan difícil. Entonces, buscamos placer inmediato y vamos a alejar el miedo. Entonces, necesito saber cuáles son los placeres y cuáles son los miedos de mis clientes. Por ejemplo, les haría una pregunta que además es una pregunta que siempre hago en los cursos que tengo oportunidad de dar. ¿Cuál es tu postre favorito? El postre favorito más común, se sorprenderán, pero es el pastel de chocolate. No encontré una foto bonita de pastel de chocolate, entonces puse uno que a mí me gusta, puse un pastel de Oreo, de queso con Oreo. Ahora, ¿qué pasaría si yo el fin de semana los invito a pescar? Pensemos que no hay cuarentena, nos vamos a pescar. ¿Qué pasaría si le ponemos nuestro postre favorito
al anzuelo? Pues no vamos a picar absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ponerle gusanitos. Aunque a nosotros no nos gusten, o espero que no les gusten, eso es lo que le gusta a nuestro cliente del momento, que son los peces. Las empresas funcionan igual. Yo lo que tengo que hacer es poner en el anzuelo lo que le gusta a mi cliente, no lo que me gusta a mí. Entonces, tengo que conocerlos, tengo que saber qué es lo que quieren e incluso tengo que aprender su idioma. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una sociedad global. Hoy puedo vender mi producto en todo el mundo, pero tengo que saber quién es mi cliente. Ahora, ¿a qué me refiero con aprender su idioma? No me refiero a que si le voy a vender a los americanos voy a aprender inglés, si le voy a vender a los portugueses voy a aprender portugués. Necesito entender sus códigos culturales. ¿Por qué? Porque ahí voy a encontrar muchas explicaciones de por qué están consumiendo y qué están consumiendo. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, si yo me voy mucho tiempo atrás, me voy a 1776, podría imaginar yo al Mayflower llegando desde Plymouth, que sale de Gran Bretaña, hasta Massachusetts. Y entonces, en este barquito se bajan, si no estoy equivocado, 103 pilgrims, que realmente, pues, hay gente que dice que es gente que venía huyendo, realmente es gente que estaba harta de las guerras religiosas en Europa y decidieron migrar y buscar nuevas tierras en donde podían practicar su religión en paz. Entonces, este grupo de protestantes llegan a América y entonces se encuentran con territorios muy vastos. Era gente promedio 25, 30 años de edad, no tenían mucha experiencia, no tenían conocimientos de todo. Entonces, lo que empiezan a hacer estas personas, perdón, estamos hablando de 1660, si no estoy mal, lo que empiezan a hacer estas personas, pues, primero necesitan alimentos. Entonces, pues decían, a ver, hay muchísimo terreno, échale ahí unas semillitas y a ver qué pasa. Y entonces, pues, echaban semillitas, pero crecían todas las raíces torcidas. O sea, no hay bronca, vete al siguiente terreno y vuélvelo a hacer. Era mucho territorio. De hecho, de ahí viene toda esta política del destino manifiesto y el derecho divino de expandirse todo lo que quieran hacia el oeste, etcétera. Entonces, eso es lo que estaban haciendo. De hecho, nosotros pensamos ya en las viviendas ya de estos colonizadores más adelante, ya que eran las 13 colonias, me voy al siglo XVIII, XIX e incluso XX, y entonces podemos pensar en esas casas sureñas donde era una casota gigantesca y los terrenos gigantescos también donde tenían las plantaciones. Eso era Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? En territorios muy vastos y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y eso explicaría muchas cosas de Estados Unidos. Desde la cultura de Silicon Valley, de fracasa rápido y fracasa mucho, prueba y error, hasta cuestiones de gastronomía. Póngase a pensar, por ejemplo, cómo son los alimentos en Estados Unidos. Los alimentos más típicos de Estados Unidos. Desde una hamburguesa que tiene queso, tocino, lechuga, huevo, un montón de cosas, hasta unos nachos que es muy grande, igual que sus terrenos, está todo revuelto, no hay un orden, pero el resultado es muy bueno. Ahora, si yo miré a otras culturas, voy a encontrar que los rasgos culturales y la historia de cada país me va a dar mucha información de cómo están acostumbrados a consumir. Por ejemplo, ahora me voy a Francia. Francia, una cultura que estaba acostumbrada a los Monet, a los Renoir, una cultura que incluso dentro de la Revolución Francesa hablaban de fraternidad y una cultura enamorada literalmente del amor y del romanticismo. Una cultura realmente ilustrada. Y si yo pienso cómo es la comida en Francia, es muy diferente que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a la belleza visual, a la ilustración. Y estos son los platillos. Y no únicamente se refleja en la comida, hasta en los candidatos por los que votamos. Por ejemplo, si yo me voy a México, tenemos nuestros propios códigos culturales. Y entonces, si yo me voy 500 años para atrás de historia, empiezo a ver desde una cultura conquistada hasta cómo fue creciendo México y lo que la gente ha esperado de sus gobiernos
realmente es un gobierno paternalista. Si yo me pusiera a pensar cuál es el código cultural del presidente de México, pues básicamente es un papá. Es alguien que te solucione problemas, alguien que te apapache, alguien que si tu empresa quebró, pues que te den dinero, alguien que si no consigues trabajo, pues entonces que te paguen. Y entonces, pues este señor lo ha hecho muy bien, se convirtió en un símbolo paternalista para el país, aunque los resultados han sido nefastos. Si yo me voy a Estados Unidos y les trato de vender a este señor, me lo rechazan. ¿Por qué? Porque sus códigos culturales son distintos. ¿Qué es lo que busca un Estados Unidos? Pues si yo me voy otra vez 300, 400 años atrás de historia, pues es gente que viene desde Europa, vienen a Estados Unidos, solo se empiezan a abrir camino y lo que ellos buscan no es un salvador ni es un padre, al contrario. El código cultural del presidente de Estados Unidos, si yo le tuviera que poner nombre, sería Moisés. ¿Quién fue Moisés? Pues fue alguien que no los llevó a la tierra prometida. Les dijo que juntos los iba a encaminar y a guiar a la tierra prometida, que eso es lo que hizo durante su campaña el señor Donald Trump. Make America Great Again. No dijo, les voy a hacer un Estados Unidos mejor para todos. Dijo, juntos vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Esas son las diferencias que hay. Por eso es tan importante conocer al público. Primero tenemos que entender qué es lo que realmente están comprando. Cuando tú compras un taladro, realmente lo que pagaste es un agujero en la pared, no el aparato. Entonces yo tengo que entender qué es lo que me está comprando mi cliente. Como consultor, yo a lo mejor no le estoy vendiendo una consultoría. Yo lo que le estoy vendiendo o por lo que él está pagando es una solución a un problema que tiene. Eso es lo que tenemos que entender. Y para eso hay que entender que además, pues podemos confundir lo que es aparente y lo que es trascendente. A mí me gusta manejarlo como necesidades aparentes y necesidades trascendentes. Todos compramos cosas, todos compramos cosas, somos consumistas, el mundo funciona gracias al consumismo. Ahorita que no hay consumismo, vemos que no está tan padre. Ahora, cuando nosotros compramos cosas, tenemos que entender por qué lo estamos comprando. Entonces, existen lo que son necesidades aparentes. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué aparentemente quiero algo? O la justificación mental que me doy de un producto. Si no puedo justificar el por qué lo estoy comprando, no lo voy a comprar. Entonces, esa es la necesidad aparente. Por ejemplo, bolsas de mujer. Y entonces ahorita yo les preguntaría, ¿por qué compran bolsas las mujeres? Y me van a contestar casi al unísono para guardar nuestras cosas. Bueno, pero podrías guardarlas en las bolsas del pantalón. Y me van a decir, no, porque guardamos muchas cosas y llevamos maquillaje y el teléfono y las llaves y no sé qué tanta cosa. Ok, si realmente tú estás comprando una bolsa para guardar cosas, esa es la necesidad o el problema que quieres solucionar, te voy a dar un tip de oro con el que te vas a ahorrar muchísimo dinero en tu vida. En el súper, regalan de estas y podrías tener hasta diferentes colores y por ahí creo que las de un supermercado son negras, las del otro son verdes, las del otro son naranjas, hasta te podrían hacer juego. Me decir, no, es que no es lo mismo. No, por supuesto que no, porque tú no compraste esa bolsa para guardar cosas. Esa es tu necesidad aparente. Realmente cuando tú compras una bolsa, detrás de hay una necesidad trascendente. ¿Qué es esa necesidad trascendente? El por qué realmente lo estás comprando. Y ahí sí nos podríamos ir a las necesidades más primitivas y más humanas que tenemos para entender por qué estamos comprando algo. Entonces, ¿cuál sería la necesidad trascendente de una bolsa? Y sé que muchas van a decir, no es cierto. No, sí es cierto. La necesidad trascendente de una bolsa, aunque nos duela mucho, es un bastón social. Por eso es que las marcas caras, por eso es que las marcas de lujo estampan sus logos por toda la bolsa. Porque por eso la estás comprando, porque es un bastón social, para que tu amiga vea que tú sí la pudiste pagar. Entonces, esa es la idea que hay atrás de los productos y hay que entender muy bien cuál es la necesidad aparente y la necesidad trascendente del tipo de consultoría que nosotros estamos vendiendo. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola no vende solamente un refresco, ni tampoco vende felicidad. Son estrategias que se hacen para vender más, que tiene ya que ver con cuestiones de neuromarketing, cómo enlazamos los conceptos, las asociaciones de conceptos que hay entre esto y el otro para que de repente haya un gatillo que te haga consumir el producto. Entonces, si nos ponemos a pensar, Coca-Cola
Pues realmente lo que hace es satisfacer una necesidad de tomar un líquido, es decir, saciar la sed. Y no importa quién eres, porque no es una cuestión de estratos sociales, es una cuestión muy primitiva. No importa si eres el hombre más rico del mundo o eres cualquier otro ser humano, todos toman Coca-Cola. Y lo mismo pasa con otras marcas. Apple, por ejemplo, Apple entendió que ya no solamente es una empresa de tecnología, lo que vende no es un teléfono celular, que hoy seguimos llamando teléfono celular, aunque ya no lo es. Realmente, ¿por qué cuesta tanto ya uno de estos teléfonos celulares? Por la necesidad trascendente. Vaya, es nuestra ventana al mundo y nuestro medio de conectarnos con todo el mundo. Eso es realmente lo que nos están vendiendo. Ahora, una vez que yo tengo mi producto, otra de las cosas que me han dicho mucho es que sí, pero esos son productos físicos. O sea, finalmente vender una Coca-Cola, vender un teléfono celular, son productos físicos. Sí, realmente sí son productos físicos, pero la necesidad siempre es intangible. El que compra una Coca-Cola, el que tiene sed, la sed no es tangible. La necesidad de conexión con otros seres humanos tampoco es tangible. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas marcas? Tangibilizan esa necesidad que hay. ¿Cómo lo puedo hacer si lo que yo hago es un servicio? Como lo hacen muchos, por ejemplo, American Express. American Express, ¿qué es lo que hace? Empaqueta su solución. Y no solamente te la empaqueta, tiene una poderosísima identidad visual, está bien bonita. Ves esta tarjeta y la quieres. Y entonces lo empieza a reflejar en lo que sí puede hacer tangible. A lo mejor la necesidad que tú satisfaces con American Express no es tangible, pero existen, por ejemplo, unas salitas Centurión donde puedes tangibilizar ese servicio, aunque realmente ahí ni te van a satisfacer la necesidad original de la tarjeta ni nada de esto. Simplemente están generando una experiencia para tangibilizar el servicio que te están ofreciendo. Y después, demuéstralo con casos de éxito, como lo hace American Express. Por ejemplo, en el Mundial del 2006, si no estoy equivocado, o como me contó una ejecutiva de American Express, en México se vendieron muchos boletos falsos para el Mundial de Alemania. ¿Y cómo lo respaldó American Express? Imagínense llegar al Mundial de Alemania, hiciste tu ahorro, llegas hasta allá, vas a entrar al estadio y no te aceptan tu boleto. ¿Qué es lo que hace la gente que pagó con American Express? ¿O qué es lo que hizo American Express con estas personas? Bueno, ellos lo que hicieron es mandar ejecutivos para allá con mucho dinero en efectivo para comprar en reventa y darle mejores boletos todavía a sus clientes por haberlos, pues, molestado un poquito. Entonces, vamos a empezar a tangibilizar nuestro servicio. Ahora, es muy importante que sus modelos de negocios sean replicables. Si únicamente puedes hacer 4 manuales al mes, tu negocio no sirve. ¿Por qué? Porque así te los paguen en $1,000,000, tu negocio está muy limitado, está restringido. Va a llegar el momento en que llegas a tu capacidad máxima. Entonces, necesitamos un modelo replicable, es decir, donde yo me dé igual hacer uno o hacer 100,000. Hay estrategias para poder hacer todo esto sin importar qué tipo de negocio sea el que nosotros tenemos. Pero es muy, muy importante que empecemos a tangibilizar, a hacer replicable nuestro modelo de negocios. Ahora, vamos a reinventar la industria. ¿Quién se queda con la industria? Quien la reinventa, quien pone las nuevas reglas del juego. Si ya están establecidas, tengo mucho que perder, pero si yo reinvento las reglas que estaban, tengo mucho que ganar. Mucho de esto está en ese video que les comento, el del futuro de los negocios. Les recomiendo que vayan a verlo. Y si quieren, después yo les mando el link para que puedan ver la repetición también de esa masterclass. Ahora, necesitas una estrategia de marca. ¿Qué posición ocupa mi marca en la mente del consumidor? Si no soy el número 1, no me van a consumir. Entonces, tengo que ver cómo posicionarme. Ya lo habíamos dicho, la guerra del posicionamiento no está allá afuera. No es una guerra en aparadores, no es una guerra en las calles, es una guerra en la mente del consumidor. ¿Cómo me percibe el cliente? ¿Cuál es el valor percibido contra precio? ¿Cuál es la utilidad o urgencia de usar mi producto? ¿Qué emociones despide mi empresa, mi producto en mis clientes? Ahora, ¿cuál es la demanda del producto que yo vendo? Hay productos
que tienen mayor demanda que otros. ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Es un mercado que va a crecer o es un mercado muy pequeñito? Ahora, ¿cuánto están invirtiendo las personas en productos como el mío? ¿Cada cuánto lo están comprando? ¿Es un producto que compran una vez al año, una vez al mes? ¿Es un producto que compran diario? ¿Cuál es mi estructura de costos? ¿Cuánto me cuesta a mí producir? ¿Cuáles son los recursos que yo necesito? ¿Cuáles son mis gastos fijos, variables? Tengo que ver cuestiones de impuestos, comisiones, márgenes de utilidad. En fin, estaba platicando, por ejemplo, con un asesor financiero y estamos hablando sobre cuánto costaría en una empresa un servicio a domicilio. Y la verdad es que esta persona es un mago con los números y él calculó incluso el seguro de la persona que va en la moto, el desgaste de la llanta, el servicio que hay que darle a la moto, todo esto por servicios, etcétera. Y entonces con esto calcula una estrategia de costos integral, todo lo que me va a costar. Ahora, cuando nosotros vamos a vender algo, no vendan el producto per se, vendan también el beneficio de, por ejemplo, hoy muchas aerolíneas están en peligro, pues además de que estamos viviendo esta crisis del coronavirus, están cerrados los aeropuertos, etcétera. No es una crisis nueva, es una crisis que ya es viejita, ya muchas aerolíneas estaban tambaleándose. Y el problema de esto es que nos están vendiendo literalmente un boleto de avión. Si ellos quisieran cobrar más, lo que tendrían que hacer es, véndeme un beneficio intangible. Véndeme véndeme memorias, véndeme recuerdos, véndeme unas vacaciones, no me vendas un boleto de avión. ¿Por qué? Porque la gente pagaría más por esto que por esto. La gente está dispuesta a pagar mucho más por un buen recuerdo que por un mísero boleto de avión con un servicio todavía peor. Ahora, necesitas una buena estrategia de precios y hay formas de hacerlo. Primero, vamos a ver cuál es el precio de referencia o el valor de referencia que hay. Es decir, cuánto está dispuesta la gente o cuánto tiene la gente en la mente el precio de productos similares al mío. Por ejemplo, si yo vendo café, ¿cuánto más o menos para la gente vale un café? Si mi precio está muy por encima de su valor de referencia, no me van a comprar. Entonces, tengo que ver cuál es el valor de referencia por productos similares al mío. ¿Quién lidera el mercado? ¿Qué tipo de estrategias voy a tener? Ya sea una estrategia de prestigio, que es cuando yo subo mucho el precio para decirle a la gente que mi producto es mejor que los demás, o a lo mejor entro en una guerra de precios que es bajar los precios y ofrecer más barato, aunque yo la verdad no recomiendo mucho esta estrategia, porque si vemos muchas empresas compitiendo por precio, finalmente los clientes están buscando mejor precio. Entonces va a llegar el momento en que empezamos a bajar y vamos a estar peleándonos por centavos. Entonces, todo depende de qué empresa es y cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, ¿cuánto vale mi producto? Hablábamos del valor de referencia. ¿Cuánto más o menos la gente tiene en la mente por productos similares al mío? Ahora, este valor de referencia yo lo puedo subir. Por ejemplo, Starbucks lo hizo muy bien. Starbucks, por ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando llega a México, creo que un café estaba sobre 30 pesos, hoy está sobre 70. ¿Cómo lo han ido haciendo? Pues entendieron cuál es el valor real de su producto. Ojo, el valor real no tiene nada que ver con lo que me cuesta a mí. El valor real es el precio máximo que la gente está dispuesta a pagar. Y entonces, ¿cómo lo hace Starbucks? Han ido estirando y estirando y estirando y estirando la liga hasta donde se dan cuenta que la gente está dispuesta a pagar. Una de las maneras más sencillas como lo hacen, probablemente si has ido a Starbucks te das cuenta que cuando pides tu café te dicen algo así como, ¿quiere café de Colombia? El que te digan quiere café de Colombia, y este dato es bien interesante, no es una cuestión de que el café que te están dando es una porquería y necesitas pagar más para que te den café de Colombia, etcétera. No, lo están haciendo para ver si tú decides modificar tu café por aquí en México son 8 pesos más. Entonces vean qué interesante, cuando cierra el mes, yo puedo ver exactamente cuánto estuvo la gente dispuesta a pagar. Yo cierro mi mes y entonces hago mis cuentas y digo, tuvimos 1000 clientes. 700 estuvieron dispuestos a poner café de Colombia. ¿Qué quiere decir? Que 700 personas estuvieron dispuestas a pagar 8 pesos más. O sea que el 70% de nuestros clientes está dispuesto a pagar 8 pesos más por el mismo producto. Entonces, seríamos muy tontos si le vendemos más barato el producto. Realmente la gente está dispuesta a pagar más por ese mismo producto.
Ahora, esta liga la podemos estirar todavía más. Hay algunos trucos muy interesantes para estirar todavía más esta liga y lograr que por un mismo producto la gente esté dispuesta a pagar mucho más. Y aquí, por ejemplo, se han usado ya las neurociencias, la economía conductual, etcétera, para ver cómo nosotros podemos entender al ser humano. Ahora, ahí les van algunos neurotips para poder estirar la liga un poquito más, es decir, para que la gente pague por sus consultorías más o mucho más de lo que ahorita están pagando. ¿Qué principios necesitaríamos nosotros entender? Primero, y esto es lo más importante de todo, existe algo que se llama ley de la prueba social. ¿Qué quiere decir? Que la gente tiende a imitar los comportamientos de otras personas. Por ahí dicen, monkey see, monkey do. Lo que el mono hace es lo que el mono ve es lo que el mono hace. Entonces, yo tengo que hacer que mi producto sea visible. Hace poco lo platicaba en una sesión con algunos alumnos y hablamos de este tema y decíamos, ok, ¿por qué hoy la gente tiene tatuajes? Pues muy fácil, porque salió de ese valor social que tenía en los reclusorios y ahora celebridades, deportistas, etcétera, etcétera, empiezan a usar tatuajes y son visibles. Entonces, yo quiero que la gente copie la conducta de otros, pero para eso tengo que hacer que sea visible. Otro ejemplo, por ejemplo, lo hizo Steve Jobs con la marca Apple. Él sabía desde el principio, él decía, ok, la gente tiende a imitar los comportamientos del otro. El problema es que el teléfono lo guardas en tu bolsa y nadie puede ver que tu teléfono es un iPhone. Perfecto, entonces vamos a hacer unos auriculares blancos. ¿Para qué? Porque si ves a alguien con auriculares blancos, quiere decir que en su pantalón o en su bolsa lo que tiene es un iPhone. Y de hecho, por ejemplo, Jeff Bezos, que hoy por hoy es el hombre más rico del mundo y tiene la empresa más grande del mundo, lo hace todo el tiempo. ¿Cómo lo hace? Ok, si tú te das cuenta, cada vez que tú compras algo, antes de que pagues, te dice, antes de pagar, los clientes que compraron este artículo que tú vas a pagar, también compraron estos otros. ¿No te gustaría también ponerlo en tu carrito? Entonces, vamos a hacer que nuestra empresa sea visible y que sea visible para todos los que lo están usando ahora. Antes de entender la cuestión de las neurociencias, bueno, hay que entender de dónde vienen y cuándo se empezaron a usar con fines mercadológicos. Ok. A mí me gusta, hay mucha gente que habla del reto Pepsi por ahí en 1975, cuando empezó la neurociencia a mezclarse con el marketing. Si yo quisiera ser muy preciso, sí, es la primera vez que se utilizaron herramientas de neurociencia en empresas. Ahora, yo me iría un poquito más atrás con este señor, el doctor François Lermite. Él descubrió lo que es la conducta de utilización. Él empezó a tratar con pacientes que tenían lesiones en lóbulos frontales, que prácticamente estaban totalmente desorientados, tenían pérdida de memoria y entonces pues no sabían nada de nada. Pero él los llevaba a diferentes lugares y se dio cuenta de algo muy curioso. Aunque no recordaban absolutamente nada, sabían cómo comportarse en el lugar. Por ejemplo, llegaron a la cocina de su casa y lo que hicieron estas personas es agarrar el cuchillo y empezar a cortar zanahorias sin saber por qué. Después, por ejemplo, los llevó a una recámara donde había una cama y sin saber por qué se acostaron y se durmieron. Y entonces de aquí nace la conducta de la utilización, en donde estas personas, aunque habían olvidado, ya no podían recordar muchas cosas, algo había en su inconsciente que hacía que actúen de ciertas maneras en ciertos espacios. Algo se les había quedado en el subconsciente y de ahí se empieza a estudiar realmente el cerebro. Y de aquí también nos damos cuenta que el ser humano es básicamente irracional. 95% de todo lo que hacemos es subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el 95% es subconsciente, no le venda el 5% consciente, véndale el 95% subconsciente. Entonces, de aquí vienen muchas teorías. Hay una teoría que es como de las más famosas, es la famosa teoría de los tres cerebros del doctor Paul MacLean y probablemente la he escuchado en podcast y la he escuchado en webinars y en videos que ponen en Facebook. Ok, hay un problema con esta teoría. Si usted la está empleando, por ejemplo, en cuestiones de neuromarketing y todo esto, hay un problema. Se malentendió la teoría. ¿Qué es lo que decía el doctor
Paul MacLean. Él lo que dijo es que conforme el ser humano fue evolucionando, etcétera, etcétera, primero creamos un primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es ahí donde están pues nuestras reacciones más primitivas. Posteriormente empezó a formarse el cerebro límbico, donde están nuestras emociones, y después el neocórtex, que es lo que nos hace humanos, que además es donde está toda la cuestión de la racionalidad. Y entonces hay mucha gente que lo ha tomado, porque es una teoría muy sencilla, es una forma muy fácil de explicar el cerebro y estaría padrísimo que sea tan fácil de explicar todo el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, esta teoría no está del todo bien. ¿Podemos sacar conceptos interesantes de aquí? Sí, pero no podemos tomarlo así como la espina medular de la neurociencia. ¿Por qué? Porque quien haya tomado esta teoría malentendió algunos conceptos. Primero, no hablaríamos de tres cerebros. MacLean hablaba de tres regiones cerebrales que de hecho no son independientes. Todo el tiempo se están comunicando. Entonces, esa teoría de los tres cerebros, por favor, no. Sí la podemos utilizar para algunas cuestiones muy valiosas, pero estamos muy lejos de que el cerebro sea tan sencillo. Pero bueno, hay gente que así lo maneja. Finalmente, yo hablaría de tres regiones cerebrales y ya podemos empezar a comprender para qué funciona cada región. Y a donde nosotros queremos llegar, podemos utilizar el cerebro reptil, sí, para llamar la atención, y después el cerebro límbico para enamorar al cliente, que es donde están las emociones, es donde está la amígdala, el hipocampo y todo eso. Ahora, una vez que yo entiendo cómo funciona en este sentido el cerebro del consumidor, ahora lo que tenemos que hacer es hacer que la gente no sienta tanto dolor cuando paga, que eso es lo que descubrimos del cerebro. Cuando nosotros vamos a pagar, realmente sentimos mucho dolor. Entonces tenemos que minimizar ese dolor. Hay formas de hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, puedo elevar el valor de referencia. Puedo poner anclajes irracionales. Puedo cambiar el valor del precio justo en el cliente. Por ejemplo, este es uno de los experimentos más interesantes que he visto. Este experimento, por ejemplo, lo que hace es jugar con el valor de referencia. Y en este experimento, Dan Ariely lo que le pide a la gente es que vea un teclado de computadora y le ponga precio. Pero antes de eso les pidió que escriban los últimos dos dígitos de su número de seguro social. Y pasó algo muy interesante. Por ejemplo, la gente cuyo número de seguro social tenía terminaciones entre 0 y 19, hicieron un promedio más o menos una estimación del valor del tablero de $16. Y curiosamente, entre más altos eran los últimos dos dígitos de tu número de seguro social, era más alto el valor que le ponías al tablero. ¿Por qué? Porque primó o hizo pensar con un número superior a los consumidores para que piensen también en un número superior cuando le están poniendo precio al teclado. Entonces, nosotros podemos jugar con esos valores de referencia y entonces podemos fijar precios de anclaje altos para que una oferta con precios bajos sea mucho más atractiva. Las tarjetas de crédito funcionan como un gran analgésico porque no estamos manejando dinero tangible. Ventas en paquete o desglose de compras también funciona. Aquí es bien interesante, por ejemplo, los precios impares se asocian con precios más bajos. O sea que nunca le pongas a tu producto un precio que termine en número par. Vamos a usar números impares. Por ejemplo, se hizo en la Universidad de Yale un estudio con chicles. Y entonces dijeron, a ver, vamos a poner 2 chicles y vamos a ver cuánta gente estaría dispuesta a comprar y de cuál. Y entonces cada uno de estos costaba 63 centavos, mismo precio. Nunca le pongan el mismo precio a sus productos. Después hicieron el mismo ejercicio, pero uno valía 62 y el otro 64. Cuando los dos productos valían igual, la gente compró los clorets, en este caso el 46% de la gente se llevó los clorets. Cuando los subieron a 64 centavos, el 77% de las personas se llevaron los chicles clorets. Ahora, otra estrategia, podemos minimizar el dolor que siente el cliente. Tengan muchísimo cuidado con el símbolo de dinero.
Y decimos, bueno, es que así estamos acostumbrados a ponerle precio a las cosas. Sí, pero hay que saber utilizarlo. Hay que saber cómo se utiliza este símbolo, el símbolo del dinero. Por ¿Está ejemplo, cantando? perdón, déjenme poner silenciar. Ok. Si yo, por ejemplo, voy a vender un producto, el que sea, en este caso fue el experimento en un restaurante, se le puso la cantidad de estas tres formas a una hamburguesa. Primero el valor de una hamburguesa con el símbolo de dólares, después sin nada, solamente el número, y después hamburguesa, $7, todo escrito con letras. ¿Cuál cree usted que fue la que más vendió? Si dijo la opción B, usted está en la correcta. De hecho, ¿por qué vendió más? Si el atractivo principal de su producto es emocional, quite el símbolo de dólares o de pesos o de la moneda que sea. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en un valor económico y eso hace que racionalicemos la compra. Ahora, si nuestro producto es un capricho, es un producto que es con sentimientos egoístas, como puede ser, por ejemplo, un coche de lujo, etcétera. En ese sentido o en ese tenor, sí lo que vamos a hacer es poner el precio. ¿Por qué? Porque ahí sí queremos que piensen pues en el valor del producto que están comprando. Entonces, de esta forma nosotros vamos a ver cuándo usar y cuándo no usar el valor del dinero, el símbolo de valor de dinero. Ahora, podemos escalar los precios. Todo el tiempo las empresas lo que hacemos es jugar con los precios con escalas y señuelos. Por ejemplo, lo hacen en el cine. ¿Por qué en el cine hay un tamaño mediano de palomitas? Nadie lo va a comprar. Nadie lo va a comprar. ¿Para qué sirve? Hay dos tipos de personas. Quieres un antojito, te puedes llevar solo las chiquitas, o hay gente que diría, bueno, me llevo las medianas. Las medianas no son para que las compres, es para hacerte escalar en precio. Por ejemplo, las chiquitas cuestan 10, las medianas 18 y las grandes 20. Si yo te pongo de 10 a 20, a lo mejor suena demasiada la diferencia. Pero si yo te pongo ese precio escala, lo que vas a hacer, bueno, de 10 a 18 ya no es tanto. Y si voy a pagar las 18, pago la de 20. Lo mismo hacen, por ejemplo, con los coches y lo hacen con muchísimos productos. ¿Qué tanto funciona esto? Por ejemplo, se hizo uno de los experimentos más interesantes que yo he visto, esto para una suscripción del periódico economista.com. Cuando se hace esto, se dan tres opciones. La primera opción es suscríbete al economista.com por $59. La siguiente es suscríbete a la versión impresa por $125. La tercera es suscríbete a la versión impresa y a la versión web por $125. Y dices, a ver, ¿quién en su sano juicio va a decir, yo quiero solo la impresa por 125? Pues ya, dame las dos. ¿Para qué poner esto? Y sí, cuando pusieron esta oferta, pues aparentemente nadie es tan tonto. 16% de las personas se llevan la de $59. Obviamente nadie pagó la de $125 solo por la versión impresa. Y el 84% de la gente pagó por la versión impresa y la versión web. Entonces la lógica es, ¿para qué pusiste el precio de en medio si nadie se lo va a llevar? Es una tontería. Ok, lo hicieron sin el precio de en medio para ver qué pasó. Suscripciones a economista.com por $59, ahora fue el 68% de la gente, y a la versión impresa y versión web 32%. ¿Cuánto dinero perdió el economista por no haber puesto la versión que nadie iba a comprar? Esos son los precios de escala. Ahora, también podemos anclar ciertos precios. ¿Cómo funciona esto, por ejemplo? Si usted suele consumir orgánicos, por ejemplo, aquí en México el kilo de manzana orgánica cuesta más o menos como 55 pesos y la manzana convencional el kilo cuesta 35 pesos. Si yo pongo estos dos productos juntos en el súper, nadie va a querer llevarse las orgánicas. ¿Por qué? Porque voy a comparar los dos productos y entonces mi valor de referencia va a bajar. Va a decir, ¿por qué voy a pagar 55 si las convencionales cuestan 35? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner las manzanas orgánicas junto a lo mejor
la nectarina o el melocotón, que son frutas finas que a lo mejor el kilo cuesta 60 pesos. Y dices, ¿por qué si estoy dispuesto a pagar 60 pesos por el kilo de melocotón, por qué no estaría dispuesto a pagar 55 pesos por mis manzanitas orgánicas? Entonces aquí es donde nosotros podemos empezar a jugar con esto de los anclajes de precio. Y ahora me preguntas, ¿qué opinas del libro Véndele a la mente, no a la gente? Lo leí, te voy a ser honesto, creo que Julian es un gran comunicador, es un gran publicista, tiene muchísima capacidad para sintetizar ideas. El libro es muy interesante, pero no me encanta por esto, porque toma la teoría de MacLean como centro del libro y los que sí nos dedicamos de verdad a la neurociencia, para nosotros eso sí es como está mal, simplemente está mal esta teoría. MacLean nunca habló de tres cerebros, habló de tres regiones cerebrales. Incluso si yo quisiera venderle al cerebro, es más, si yo cuando hablo del cerebro reptiliano, no sé, la gente generalmente se imagina un cocodrilo. Hasta el cocodrilo para atacar está utilizando el cerebro límbico. Entonces creo que le falta un poquito de fondo. Me parece un buen libro, pero hasta ahí no es una maravilla. Creo que en cuestión de neurociencia hay muchísimos mejores libros. Si quieren, con todo el gusto del mundo, les recomiendo bibliografía muy, muy amplia de gente que sí habla con fundamento científico de la neurociencia. Entonces, es un libro bonito, es un libro fácil de leer, no es de mis favoritos, honestamente, para contestar la pregunta, Yara. Ok, entonces, siguiendo con nuestro tema, decíamos, podemos anclar todo esto, podemos anclar los precios. Claro que sí, Yara me pregunta que si le puedo mandar la bibliografía. Con todo el gusto del mundo, yo te mando muchísima bibliografía sobre neurociencia y neuromarketing. Ok, ahora, otra de las cosas que nosotros podemos hacer es, hay alguna razón por la que ciertas cosas me gustan, pero no sabemos por qué. Y un ejemplo que pongo en muchas ocasiones es con esta mujer. La verdad me gusta mucho cómo canta de Rihanna. Hace algunos años sacó la peor canción que yo he oído en mi vida, que se llama Work. Y muchos a lo mejor ya la están tarareando en su cabeza. Esta canción Work, la verdad está muy fea. Y la primera vez que oí en la radio la canción dije, uy, no me gustó, ahora sí la rego. Pero le cambiaba la radio y todo el tiempo estaba sonando. Y entonces decías, bueno, pues ya deja. Y de repente decías, no está tan mala la canción. Y de repente dices, está buena la canción. Hoy se los juro, en una de mis listas de reproducción para salir a correr tengo esa canción y ya me gusta. ¿Por qué me empezó a gustar? Porque así funciona el cerebro. El cerebro le gusta lo conocido, no le gusta lo desconocido, le da miedo, le gusta lo conocido. Entonces, mientras yo veo más algo, más me va a gustar. Por eso nos gustan incluso físicamente la gente que sale en la tele, porque lo estamos viendo todos los días. Y es algo natural de nuestro cerebro. Pónganse a pensar, ¿por qué creen que hay tantas parejas? Y a lo mejor ustedes conocen gente, pues a lo mejor papás, amigos, tíos, etcétera. Hay hasta parejitas que físicamente se parecen. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que es lo que vemos mucho y tú te ves mucho tiempo en el espejo, entonces probablemente vas a encontrar una pareja que te parece agradable físicamente porque tiene rasgos muy similares a los tuyos. Es también una de las razones por las que nuestros hijos comparten genética tan fuerte con nosotros. E incluso lo vemos con obras de arte, películas, con todo está pasando. Entonces, entre más vemos algo, más nos va a gustar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagan que sus marcas, que sus empresas de consultoría aparezcan hasta en la sopa. Si prendo mis redes sociales, quiero ver sus logos. Y si oigo la radio, los quiero oír a ustedes. Y si de repente abro Twitter, quiero ver que ustedes pusieron algo. Y de repente estoy tomando agua y el termo que tengo es de su marca. Y de repente todo el tiempo que estén viendo su marca. Entre más vea la gente su marca, más les va a gustar. Lo platicamos, por ejemplo, en uno de los cursos que dimos. Me parece que fue en el de Aprende a Emprender. La decisión, una de las decisiones más difíciles que tomó Steve Jobs es de qué lado tiene que ir la manzanita en la computadora. Los que tienen una laptop Apple se van a dar cuenta que ustedes que pagaron un dineral por su computadora, si cierran la computadora, la manzanita está de cabeza hacia ustedes. ¿Por qué?
porque Steve Jobs dijo, ustedes ya la compraron. Lo que quiero es que los demás vean que tú tienes un Apple y que vean la marca. Entonces, es muy importante que su marca la estén viendo en todos lados. Ahora, este truco es fenomenal. Empiecen con sus clientes a pedir pequeños favores. ¿Qué son pequeños favores? Oye, ¿me podrías prestar tantito tu pluma? Oye, un favorcito, ¿podrías cerrar la puerta? Está entrando un poquito de aire. Oye, te encargo un vasito de agua, por favor. ¿Por qué hacemos esto? Porque el cerebro lo que hace es que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer un favor, el cerebro inmediatamente está dispuesto a hacer el que sigue. Entonces, poco a poco podemos pedir favores mucho más grandes. El experimento más, vamos a decir, impactante que yo he visto de esto es un experimento que de hecho ahora que están en cuarentena y que están viendo mucho tiempo televisión, busquen un documental que se llama The Push de Darren Brown y básicamente es un experimento social en donde le va a pedir a un desconocido que empuje a alguien de una azotea y literalmente lo mate. A ver si se atreve o a ver qué pasa. El final es sorprendente. Y lo que está haciendo Darren Brown durante todo el show es eso, es empezar a jugar con la gente pidiendo favores muy chiquitos, cada vez más grandes, hasta literalmente decirle, mata a esta persona. Entonces, aquí lo que hace mucha gente es pedir favores pequeñitos e ir aumentando significativamente los favores hasta después decir, oye, ya firma por favor el contrato. Entonces, eso también puede funcionar. Hubo un experimento en donde a gente en Estados Unidos le pidieron cavar un hoyo en su jardín y colocar un pequeño letrero que diga conduzca con cuidado. El 17% de la gente aceptó. Si 2 semanas antes del pedido les pedían que pongan uno chiquitito así en la ventana, antes de pedirle que hagan un hoyo en su jardín, cuando antes solamente pusieron una calcomanía chiquitita en su ventana, cuando ya les pidieron que hagan el hoyo en el jardín, 76% de las personas aceptaron. Entonces, pida favores, pida muchos favores, les pido un favor, pidan favores. Ahora, hay otras estrategias interesantes que, por ejemplo, podemos manejar lo que es el priming, lo que son los atractores de atención, la estimulación sensorial, etcétera. El priming, por ejemplo, es todos los estímulos inconscientes que están atacando al consumidor. Todos estos estímulos inconscientes van a hacer que actúe de cierta manera. Por ejemplo, algunos ejercicios o algunos ejemplos del priming y cómo funciona. Uno de los experimentos que a mí más me gustan, a un grupo de personas se les pidió que lean unos enunciados que aparentemente no tenían nada que ver unos con otros. Por ejemplo, no sé, decía, en Florida hace calor, la gente juega bingo, etcétera, etcétera, y son 10 enunciados. Pero cada una de estas de estas frases tenía algo en común. Al final de cada de estas frases o en medio de estas frases tenía una palabra que se relacionaba con cada una de los otros enunciados. Y pasó algo muy curioso. Por una extrañísima razón, que de hecho este ejemplo está en el curso de neuroventas, por una extrañísima razón, cuando la gente termina de hacer el ejercicio, caminan más lento. Y tiene que ver por esas palabritas que leyeron. Dijeron, no, no puede ser que esto pase. De hecho, se llama efecto Florida, ese suceso. Si no puede ser que esto pase. Entonces, le dieron a la gente 2 escritos. Era la misma historia, solamente que una tenía palabras negativas y la otra palabras positivas. Y entonces le pidieron a la gente que esperen en un cuarto cuando terminaron de leer. Y la gente que leyó las palabras positivas, realmente ahí es donde empezaba el experimento, esperaron hasta un promedio de 12 minutos antes de ir a preguntar qué tenían que hacer. Y la gente que leyó palabras negativas en la misma historia, a los 3 minutos se levantó enojada y exigieron saber por qué los dejaron esperando. Entonces, esas son estrategias de priming, hay muchísimas que se pueden utilizar. Podemos buscar atractores de la atención que ya de hecho en neuromarketing, por ejemplo, ahorita en 2 semanas voy a subir una actualización del curso de neuroventa donde hablo mucho de esto. Existe una pirámide en donde nosotros vamos identificando el proceso como el consumidor va procesando una idea hasta llevar a la acción. Y básicamente desde que nosotros atraemos la atención de algo, que es el primer paso del cerebro, necesito atraer la atención de la gente. Hasta que llega la conciencia tenemos 300 milisegundos para poder vender el producto.
hablamos mucho de eso ahí. Y después tenemos también la estimulación sensorial. Ahora, ¿te gustaría saber un poquito más sobre estimulación sensorial? Tenemos todavía un poco de tiempo. Voy a hablar un poquito de estimulación sensorial. Ok, puedo jugar con los aromas. El aroma es el estímulo que más fácil recordamos. Marcel Proust describió la avalancha de recuerdos desencadenadas por el olor de una magdalena. Y de ahí muchas empresas empezaron a tomar aromas como algo instintivo de su marca e incluso para hacer que la gente actúe de distintas maneras. Por ejemplo, clientes de un club nocturno bailaban más cuando había un aromatizante de cítricos en el ambiente que de otros olores. Sabemos que los coches se venden más cuando huelen a nuevo, cuando el olor a nuevo ni siquiera existe. En fin, es algo que usamos en las marcas. ¿Cómo se ve tu marca? Sabemos, por ejemplo, que los colores contrastantes van a atraer más la atención. Sabemos que las figuras redondeadas son más amigables para el ser humano. Sabemos que lo que son niños, cachorros, nos encantan y nos encanta voltearlos a ver. E incluso es por eso que este amiguito es tan famoso, que es la mascota de la marca Geico. ¿Por qué es tan famoso? Ok, porque si ustedes lo analizan, tiene este efecto infantil que tanto nos llama la atención. Tiene una frentota y unos ojotes y eso llama la atención de la gente y además nos da mucha ternura. ¿A qué sabe tu marca? Por ejemplo, aquí podemos jugar mucho con todo esto. Estaba platicando hace poco con una amiga y ella tenía una oficina en WeWork y me dijo, lo que más extraño es el sabor del café. Entonces, podemos también tener ahí una marca sensorial en cuestión de sabores. El ritmo de la marca, esto es espectacular. Como seres humanos nos movemos al ritmo de la del ruido. Por eso en las grandes ciudades la gente se acelera más. En las ciudades pequeñas la gente va más lento. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Musac, hizo un experimento en un supermercado y solo con cambiar el beat de la música logró hacer que la gente permanezca 18% de más tiempo en la tienda y esto se tradujo en 17% más en compras. Muchísimo, solo por cambiar la música. En otro experimento, por ejemplo, en una viñatería, pusieron una semana música francesa y empezó a subir el precio del vino francés. Siguiente semana pusieron música alemana y empezó a subir la venta del vino alemán, sin que la gente se haya dado cuenta. ¿Por qué? Felipe me dice, ¿se pueden aplicar estas estrategias para contrarrestar el malinchismo, que en ocasiones prefieren contratar consultores solo por ser extranjeros? Depende. Acuérdate que la venta finalmente es emocional. Entonces, aquí tendría que haber una emoción que es lo que le está molestando al consumidor. Pero si nosotros empezamos a seguir todas estas estrategias y después podemos pensar de muchas más, realmente no importa nacionalidad, no importa el malinchismo, no importa absolutamente nada. Si nosotros entendemos lo que realmente quiere el cliente y sabemos cómo empaquetarlo, se los juro que les va a comprar. Realmente hay tantos clientes que quieren comprar, solamente que no están encontrando el producto. No sabemos cómo ofrecerlo o no estamos entendiendo que lo que les tenemos que vender es ese agujero en la pared, que es lo que decíamos con el taladro. Después, por ejemplo, el pst de la Coca-Cola es un sonido que tiene un registro, está patentado y es un sonido hecho en laboratorio. Y lo que ha hecho, por ejemplo, en este sentido, Coca-Cola, es un poquito lo que Pavlov hizo con sus perros. Pavlov les ponía comida, tocaba una campanita, los perros salivaban. Tocaba campanita, quería decir comida, salivaban. Hasta que les quitó el plato de comida, tocaba la campanita y empezaban a salivar. Hoy oímos el pss y se nos antoja una Coca-Cola, empezamos a salivar. Es más, si todavía queremos ser más extremos, hoy sabemos que, por ejemplo, la música nostálgica hace que la gente esté dispuesta a pagar más por el mismo producto. Por eso en las tiendas amamos a Celine Dion. Nos encanta poner la música de Celine Dion. Es lentita, es muy nostálgica, etc. Entonces podemos jugar con el ritmo, como dicen, parte de la imagen ambiental. Podemos jugar incluso con las temperaturas, que este es uno de los trucos que más me gustan a mí. ¿Por qué? Porque es muy sutil.
En un experimento que se hizo en un estadio, a un grupo de personas les pidieron que primero sostengan, hagan de cuenta que voy pasando yo y les digo, oye, un favor, ¿me puedes sostener tantito mi café? Y después te pido un favor. Y se dieron cuenta que cuando sostenían el café, la gente era pues más propensa a hacer el siguiente favor. Y dijeron, no, a lo mejor es por eso que habíamos dicho hace unos momentos, de pides un pequeño favor y luego otro. Y entonces replicaron ese mismo experimento, pero con un café caliente y después con un café frío. Y resulta que con el café caliente la gente estaba más dispuesta a hacer el favor. Entonces empezó a estudiar esto. Y esto es interesantísimo. Entonces, siempre, 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 denle un café a sus clientes o denle algo calientito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, de alguna manera, improntado en nuestro cerebro o tenemos una relación muy, muy, muy estrecha en nuestro cerebro entre, pues, la calidez y lo positivo. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacemos, de repente, imagínense el trauma, estás calientito, estás en el vientre de tu mamá, calientito, y de repente te sacan a un quirófano que está helado. Entonces ahí ya tenemos una primera impronta de cálido contra frío. Después nos queremos sentir bien, nos abraza mamá y entonces nos sentimos bien. Y volvemos a una relación entre calientito y frío. Estamos enfermos y ¿qué nos dan? Nos dan un té, nos dan una sopita, calientito, y eso nos hace sentir bien. Los climas cálidos nos ponen contentos, los climas fríos nos deprimen mucho. Y entonces nos ponemos a pensar, e incluso el día de hoy, cuando nosotros conocemos a alguien que nos cae gordo, que decimos una persona fría. Cuando alguien nos cae bien, decimos una persona cálida. Entonces, nuestro cerebro ya tiene esos conceptos muy marcados. Entonces, nosotros jugamos mucho con esto. Cuando nosotros damos un estímulo cálido, la gente va a ser más propensa a actuar a favor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Ahora, Rivka nos dice, ok, todo esto, ¿cómo lo podemos utilizar en la consultoría? Ok, lo que nosotros teníamos que entender o lo que yo quería transmitir o quiero transmitir el día de hoy es, número uno, primero, ¿de qué se trata realmente ser consultor y cómo tiene que crecer el negocio de un consultor y no caer, ojo, en el error del autoempleo y disfrazarlo con una máscara de empresa? O sea, si yo trabajo solito y me pongo un nombre de empresa corporativo gigantesco SADCB, sigo siendo un autoempleado. Entonces, número uno, primero tenemos que crecer. Tenemos que tener una estructura empresarial. Número dos, tengo que entender qué es lo que quiere el consumidor y qué le puedo ofrecer yo como consultor. Realmente no es mi misión, mi historia, todo eso. No, lo que nosotros tenemos que ofrecer es una solución al problema que tiene el consumidor. Después, hay estrategias que vimos hoy que nos van a ayudar a que sea atractivo lo que yo vendo, aunque sea un intangible, que esa es una de las cosas que más me preguntan. Si es un intangible, entonces por eso decimos, ok, hay que materializar el tangible, etcétera, etcétera. Y número cuatro, tenemos que estirar la liga para que esté la gente dispuesta a pagarnos mucho más de lo que inicialmente nos hubieran pagado. Entonces, esos son los cuatro puntos que yo les recomendaría que empiecen a seguir para que la gente empiece a contratarlos como consultores, que les empiece a pagar más como consultores. Olvídense eso de cobro por hora. Olvídenlo, eso es muy de los 70. Olvídense eso de que si voy empezando, pues no puedo cobrar mucho, etcétera, etcétera. No, desde el principio ustedes se ponen una estrategia de posicionamiento y eso es lo que van a cobrar y eso es lo que van a ofrecer y entregar. Y de esta manera ustedes van a tener una verdadera empresa de consultoría. Nadie puede vivir con 2 empleados al mes. Tienen que hacer una empresa de consultoría. Ahora, se nos está acabando el tiempo. Creo que nos quedan unos últimos minutitos. Si tienen alguna pregunta, etcétera, etcétera. Y si no, pues igual, ok, me preguntan, pero ¿desde qué punto de partida pones tus precios? Me espero a que termines. No, claro que no, Rivka. Ok, todo depende. ¿Cuál es el valor de referencia del público al que yo voy dirigido? Por ejemplo, si yo le voy a vender a una pyme, también tengo que ser consciente que la pyme a lo mejor no me puede pagar 800,000 pesos mensuales.
¿Por qué? Porque su valor ya no es solo su valor de referencia, su cartera no le va a dar. Si yo voy con Coca-Cola, por ejemplo, y yo le digo, no, pues yo te cobro 3,000 pesos porque es lo que le cobro a todos mis clientes, Coca-Cola va a decir, no, seguramente es malísimo. ¿Por qué? Porque su valor de referencia está acá. Si yo voy con Coca-Cola y le digo, yo te voy a cobrar 3,000 pesos por todo este trabajo, me va a decir, no, 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 tú debes de ser el peor consultor del mundo porque los que nosotros contratamos pues nos suelen cobrar millones por mes. Su valor de referencia es mucho más alto. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, yo con mi empresa de consultoría, yo tengo muy claro quiénes son mis clientes. Yo, por ejemplo, yo me dedico mucho a empresas grandes. Y entonces, este, yo voy a empresas grandes y contesto junto con María tu pregunta. Yo me dedico mucho a empresas grandes. Entonces, yo lo que hago, yo conozco perfectamente cuál es el valor de referencia que estas empresas tienen por otros servicios de consultoría, aunque sean otros tipos de consultoría. Y de ahí entonces yo empiezo a jugar con lo que yo hago, con la solución que yo ofrezco a sus problemas, que yo cuando voy con un cliente, yo ya tengo muy identificado qué problemas tienen y cómo los puedo solucionar. Incluso a veces les invento problemas que ni siquiera tenían y les digo cómo yo los voy a solucionar. Y no solo solucionar, cómo los voy a hacer crecer con mis soluciones. Entonces, de ahí es de donde la gente va a decir, ok, yo estoy dispuesto a pagar. ¿Cuánto cuesta lo que tú me vas a dar? Realmente, si la solución es realmente buena, siempre es barato. Por ejemplo, si yo contrato a alguien que me va a hacer ganar 10 pesos, pero me va a costar 20, me salió carísimo. Pero si yo contrato a alguien que me ha costado 1,000,000 de pesos, pero me va a hacer ganar 100 millones de pesos, me salió baratísimo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a estirar la liga con toda esta gente. Ahora, de aquí yo les recomendaría que además no solamente hagan una empresita. Hoy tenemos la capacidad de hacer empresas exponenciales. Decíamos, estas empresas exponenciales son las que crecen 10 veces más que toda la competencia. Y hay pasos para hacerlo. De hecho, en el curso, en el reto que tenemos de 49 días de Exo Challenge, el de Aprende a Emprender, vemos todo eso. Y entonces vemos desde cuestiones de imagen corporativa, vemos cómo se construyen estas organizaciones exponenciales, vemos cuestiones también de planeación financiera, que es algo que nos falla mucho a veces en las empresas, vemos cuestiones de motivación, de mindset necesario para convertirte en un empresario con una empresa grande. ¿Por qué? Porque mucha gente le da miedo tener una empresa grande. Empezamos a ver cuestiones también de marca de culto, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ya en el curso de neuroventas es donde nosotros ya nos metemos de lleno al cerebro de la gente y vemos cuáles son estas estrategias que les digo, que en 15 días además vamos a subir contenido nuevo. Ahora, estos dos productos están a la venta en InAcademy, son dos de los cursos estrella que nosotros tenemos, pero yo quiero hacer un regalo especial para todos ustedes que se quedaron hasta el final. Giovanna, muchísimas gracias. Nos dice, yo les recomiendo ampliamente el curso Aprende a Emprender. Muchas gracias, Giovanna. Ahora, yo lo que les quiero ofrecer, estos cursos, por ejemplo, el reto de 49 días, que es un reto padrísimo, cada día vamos liberando material y hojas de trabajo, además de toda la información teórica, para que poco a poco vayamos convirtiendo nuestra empresa, nuestra consultoría en una organización exponencial. Tiene un precio de $197. El de neuroventas tiene un precio de $149. Adela me dice, reto de 49, me encantó. Muchísimas gracias, Adela, te lo agradezco muchísimo. Giovanna, tomen todos, de verdad es una gran inversión. De verdad, muchísimas gracias. Silvana, yo voy a empezar en neuroventas, está buenísimo. Mil gracias, Silvana. Yo también bastante Aprende a Emprender, yo lo tomé y ahora tengo una empresa replicable y exponenciable. Aula Internacional, muchísimas gracias. Aquí, por ejemplo, Miguel, sí les pongo el símbolo de dólares. ¿Por qué? Porque es algo egoísta, es algo para crecimiento propio, es algo que quiero que piensen en dinero, que piensen en que van a ganar además muchísimo más. Ahora, pero este no sería un verdadero regalo. Vamos a hacerlo más padre. ¿Qué les parece? Aquí sería una inversión total de $346, pero se quedaron hasta el final. Podemos hacerlo más sexy todavía. ¿Qué les parece si les doy un descuento del 75% de descuento? Ok, ¿en dónde puedo llamar para que me den más informes de los dos cursos?
Ok, Jaime, te dejo mi correo ahorita en el chat y nos ponemos en contacto directamente. Si quieres, platicamos. Ahora, les voy a dar un descuento del 75% por lo que les quedarían los dos cursos en $86. Aunque todavía no estoy satisfecho con esto, yo creo que ustedes se merecen muchísimo más. Vamos a hacer todavía esto más sexy. ¿Qué les parece si mejoramos la oferta? Por única ocasión, y lo voy a hacer sí por tiempo limitado porque nunca lo había hecho, les ofrezco los dos cursos por $49, es menos de lo que pagan por una cena, $49 por los dos cursos, 4 días va a estar abierta esta promoción, termina, vamos a poner que termine el viernes esta promoción, únicamente tienen que meterse a nuestra página, ponen el código promocional Emprender 2020 y pueden llevarse los dos cursos por $49. Arrancamos con el EXO Challenge, con este curso para empezar a planificar nuestras organizaciones exponenciales y después tomamos el de neuroventas para ver realmente cómo podemos vender. Todo esto es la mejor inversión del mundo. Yara dice, llame ya, por supuesto que sí. Tracy, muy recomendables ambos cursos. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Igual, pues ya saben que cada 2 semanas más o menos estamos haciendo estos ejercicios con temas que pues nos intrigan, temas que nos gustan, temas de los que queremos saber más. Igual, si quieren cualquier otro tema, escríbanme y podemos también tratarlo. Me encantó verlos. Además, me encantó ver que hay gente que no veía hace mucho, que fueron exalumnos míos hace muchísimo tiempo. De verdad, se los agradezco. Ok, gracias por sus comentarios. Les dejo también mi correo electrónico para que lo tengan. Me pueden hablar cuando ustedes quieran. Se los voy a escribir en el chat para que lo puedan tener. Es carlos@inacademy.com. Este es mi correo personal. Este lo recibo yo directamente. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran platicar, cualquier cosa que tengan una idea a lo mejor de otro negocio, etcétera, lo podemos hacer. Me encantó verlos. Igual les mando yo una copia si quieren, tanto de esta grabación y también si quieren les puedo mandar una copia del PDF porque es mucha información para que la tengan. Perfecto. Me encantó verlos, me encantó también saber que todos están muy, muy bien. Les deseo que pasen una extraordinaria semana y estamos en contacto. Gracias a todos. Nos vemos.